Gloria a Dios, Dios nos bendiga. Amén. Dios nos bendiga más en esta hermosa mañana todavía, ¿verdad? Ya que estamos sobre nuestros pies, vamos a buscar en el libro de Job, capítulo 1, versículo 1. Bendito Dios, santo eres, Señor Jesús. Es un privilegio estar en la casa de nuestro Padre Celestial y poder servirle a Dios, porque a este lugar venimos a buscar presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Libro de Job está después de Esther. Gloria a Dios. Capítulo 1, versículo 1. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pueden sentarse, hermanos. Gracias, Señor, por tus palabras leídas. Ellas son fieles y verdaderas. Amén. Bendito Dios. Este mensaje, mis hermanos, tiene por título: del honor al sufrimiento hasta la restauración. Del honor al sufrimiento hasta la restauración. Bendito Dios. Y Job, bendito Dios, vivía en Uz. Hay diferentes historiadores. Unos dicen que era en la parte norte, Uz, otro en la parte sur. Pero no hay tanta claridad en la ubicación de aquel lugar. Pero sí nos dice la palabra, y así nosotros debemos confiar, que él vivía en la tierra de Uz. Y la vida de Job nos enseña a nosotros los seres humanos que a veces no estamos conscientes de las muchas maneras que Dios puede obrar en la vida de un creyente. Las diferentes maneras y las diferentes formas en que Dios puede moverse en la vida de un creyente. Y vamos a ir desarrollando poco a poco este tema de este libro de Job tan interesante. A mí particularmente me encanta la historia de Job, bendito Dios, porque no se quedó en el honor y en lo que él tenía y lo que él padeció, sino que pudo ser restaurado por Dios, que eso es lo más importante. No es donde tú te encuentres cuando el Señor te saca, sino donde el Señor te puede llevar y donde tú permites que el Señor te pueda llevar. Amén. Y más para adelante, en los versículos 6, 7 y 8 nos dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Qué hermosa palabra. Quisiéramos cada uno de nosotros que el Señor se exprese así, tenga esa opinión de nosotros: varón perfecto, que agrada a Dios, que no hay mal en él, bendito Dios, porque ese sí conoce, Jehová sí conoce nuestras mentes y corazones y sabe para lo que nosotros damos cada uno. Nosotros podemos tener una apariencia aquí en el trabajo, en la casa, y vivir una vida quizás de mentira, pero ante Dios no podemos tener ninguna mentira, ni podemos a Él engañarlo, bendito Dios. Y Job es la definición de integridad, de rectitud, de obediencia, de prosperidad. Amén. Job era un hombre bueno, y así lo describe nuestro Padre Celestial. Y Job tenía, aparte de todas estas bondades que mencionamos, tenía una familia también hermosa. Job tenía 7 hijos, 3 hijas, tenía esposo. El Señor le había dado muchas tierras, tenía también mucho ganado. En la misma Biblia nos dice que Job tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, tenía 500 yuntas de buey, 500 asnos, y tenía tierras y posesiones. Dios le había dado a Job de todo lo que uno se puede imaginar, y aparte de eso era un hombre bueno, bendito Dios. Y por eso Satanás quizás se acerca, porque
el enemigo no va cuando las personas están destruidas. Una persona que ve por ahí quizás un drogadicto que esté en la calle, ya él sabe que está quizás destruido, pero una persona que busque a Dios, que esté en la presencia del Dios, que tenga una familia bonita, esos son las personas que Él quiere para Él poder llevarlo a su lugar, para que esa persona se pierda, bendito Dios. Por eso debemos estar nosotros siempre cautos y siempre buscando tener comunión con nuestro Padre Celestial. Amén. Bendito eres, Señor Jesús. Y Satanás le dice al Señor, claro, es rico y justo porque lo has recompensado. Así cualquiera, me imagino que diría él, así cualquiera te sirve si tú le has dado de todo. Así cualquiera puede servir a Dios. Y no es así. Nos dice la palabra también que Job hacía sacrificios y holocaustos por su familia, por sus hijos, porque por si en algún momento alguno de ellos había pecado, el Señor los perdonara. Bendito Dios. Hasta por eso Job tenía cuidado, bendito Dios. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué a un siervo como ese, con tantas cosas buenas, le pasan ciertas situaciones en su vida? ¿Por qué le puede pasar eso? Y el Señor permite muchas veces que le pasen cosas a personas buenas, y no quiere decir que no lo quiere. El Señor, nosotros debemos entenderlo, no debemos de entenderlo, sino obedecerlo. Porque al Señor no tiene la misma mente de nosotros y nunca vamos a poder comprenderlo en su totalidad, pero sí debemos obedecerlo. Y cuando obedecemos a Dios, vamos a ver los resultados de la obediencia al tiempo del Señor. No en el tiempo nuestro, sino en el tiempo del Señor. Vamos a ver los resultados de obedecer a nuestro Padre Celestial. Amén, mis hermanos. Y Job era rico de algo que no podemos comprar, y era que tenía la aprobación de nuestro Padre Celestial. Tenía la aprobación de Dios. Y todos lo querían, pero él no hacía lo incorrecto. Pero Job sí tenía que pasar por ese proceso y fue puesto a prueba. El Señor permitió que Job fuera puesto a prueba en ese momento. Y a veces el Señor también permite ciertas tormentas en árboles, pero no es para que ese árbol se caiga con la tormenta, es para saber de qué madera está hecho ese árbol. A ver si se va a caer con la tormenta o va a permanecer, porque sus raíces son bastante fuertes, bendito Dios. Y la verdadera valentía de un hombre no es en la abundancia, sino en las noches de escasez, en las noches de sufrimiento, de procesos. Ahí es que verdaderamente está la valentía de un hombre y de una mujer de Dios, bendito Dios. Y el oro que no es pasado por fuego no es oro, bendito Dios. La fe que no es probada no es fe. Y Dios conocía más a Job que él mismo, bendito Dios. Santo era el Señor Jesús. Y en todo ese proceso de Job, él no maldijo, él no se quejó, él no abandonó, sino que él adoró a nuestro Padre Celestial. Y en un momento dijo él, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me voy. O sea que no importa que se le hayan ido todas las posesiones que él tenía, él sabía que él había llegado sin nada y que todo eso se lo había dado el Padre Celestial, y que no importaba si se tenía que ir sin nada, porque al final, ¿qué nos llevamos? Al momento de partir de esta tierra, te pueden poner la ropa más linda, ¿y qué nos llevamos? Tú no te das cuenta de nada de eso. De nada te vas a dar cuenta al momento de que no estés. Bendito Dios. Y somos criatura de Dios y fuimos creados para buenas obras. Debemos siempre querer florecer, querer bendecir, querer seguir avanzando en nuestras vidas. Bendito eres, Señor Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Y cuando Dios está con nosotros, nadie puede hacernos daño. El Señor permite ciertas cosas en nuestras vidas hasta donde Él quiere. Él permite las cosas. Pero todo es bajo un propósito divino de nuestro Padre Celestial. Y nadie se puede escapar en esta vida de las pruebas y de los procesos. Nadie, ninguno de nosotros podemos escaparnos de los chismes, de las calumnias, de las mentiras, de la difamación. Y digo esto porque más adelante vamos a ver cómo sus mismos amigos
lo calumnian, cómo sus mismos amigos y su esposa lo ataca, bendito Dios. Santo eres, Señor Jesús. Y el dolor, mis hermanos, es el mejor profesor de teología que podemos tener. Bendito Dios, es el mejor profesor, es el mejor entrenador que podemos tener para identificar qué necesitamos sanar y en qué necesitamos crecer. A través del dolor vamos a experimentar eso, qué yo necesito sanar y cómo yo necesito crecer en mi vida. Bendito Dios. Y hay algunos personajes de la Biblia, bendito Dios, que pusieron su confianza en Dios y que tenían procesos, problemas, dificultades, sufrimientos, y cómo el Señor lo pudo restaurar. Una de ellas fue Sarai, que después el Señor le dio el nombre de Sara, la esposa de Abraham, la cual sufría porque era estéril. Porque toda madre queremos en un momento de nuestras vidas tener nuestros hijos. Es muy difícil una mujer que no quiera tener su familia, que no quiera tener una descendencia y un hijo, y ella sufría por eso. Otro personaje fue María Magdalena, que después Jesucristo le cambió el nombre porque estaba endemoniada. Y él oró por ella y salieron 7 demonios de esa mujer. Me imagino que también sufría bastante por esa situación. El otro personaje fue Saulo, bendito Dios, el cual perseguía a los cristianos. Y me imagino yo que cuando el Señor le cambia el nombre y ya es Pablo, que es Dios mío, se me fue ahora, un apóstol, bendito Dios, aunque fue luego de los 12 apóstoles, Pablo también sufría porque fue un perseguidor de la iglesia. Bendito eres, Señor Jesús, porque perseguía a los cristianos. Y me imagino que tenía ese dolor por tantas personas que quizás murieron a través de él. Bendito Dios, como lo fue el caso de Esteban, que fue apedreado, bendito Dios. Y todos estos personajes tienen algo en común: escucharon la voz de Dios y obedecieron. Siempre debemos escuchar cuando nuestro Padre Celestial nos habla y no quedarnos en escuchar, sino obedecer, que es lo más importante. Y en esos momentos a veces difíciles tenemos que escuchar a nuestro Señor. Muchas veces tú puedes ignorar una prédica, un sueño, que el Señor habla a través de sueños. Puedes ignorar un consejo que te dé un amigo, que te dé un familiar, pero el dolor tú no lo puedes ignorar. Una enfermedad no la puedes ignorar, bendito Dios. Y el Señor a veces permite ciertas cosas en nuestras vidas para que podamos restaurarla, para que podamos salvarnos, porque al final el Señor lo que quiere no es que tú sigas viviendo aquí solamente, sino que puedas alcanzar una morada celestial, que puedas ir a la presencia de nuestro Padre Celestial, porque otros sin dolor no estuvieran en este lugar. Otros sin dolor a veces no vienen a la iglesia, no se acercan al Señor, bendito Dios. También sin una enfermedad no se salvan. Hay personas que dicen, no, yo todavía estoy muy joven, puedo esperar un tiempecito más. No, los domingos es el día que yo uso para alabar. No, ese es el día que yo trabajo y me gano algo extra. Siempre buscamos una excusa. Y a veces tiene que ser a través del dolor para el Señor poder acercarse, para el Señor poder llevar a cabo el plan que tiene en nuestras vidas. Porque si el Señor nos marcó y nos selló para hijos de salvación, Él va a hacer lo posible y lo imposible para que lleguemos hasta sus pies. Bendito Dios. Porque, mis hermanos, amar duele, ¿verdad que sí? También duele una enfermedad, duele ayudar, duele el proceso, duele la calumnia, duele la enfermedad. Muchísimas cosas nos duelen en esta vida, pero a veces nos hacemos fuertes a través del dolor, bendito Dios. Y creemos muchas veces que solamente nosotros hemos sufrido, que solamente nosotros hemos pasado por dolor, pero todos de alguna manera u otra hemos experimentado el dolor en nuestra vida, la tristeza, la angustia, las calumnias, muchísimas cosas hemos experimentado en nuestras vidas, bendito Dios. Santo eres, Señor Jesús. Y uno descubre el dolor cuando pasa por el valle de sombra de muerte. Debemos aprender del dolor para saber cómo debemos
reaccionar. Bendito Dios. Pablo dijo, sé vivir en escasez y en abundancia. Y nuestro contentamiento no puede ser solamente por la circunstancia que estemos. Porque tenga todo ahí, sí voy a estar contenta y puedo ir a la iglesia. También debemos venir a la iglesia cuando usted no tenga ni el pasaje. El Señor se encarga de proveerle y de darle, pero debemos adorar y glorificar a nuestro Padre Celestial en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. Bendito Dios. Vamos a darle un aplauso a nuestro Señor. Amén. Bendito eres, Padre bueno, Padre todopoderoso. Mi alma te alaba, Señor, y te necesita siempre. Aunque tenga el dolor, debo estar alegre. No solamente un dolor físico en nuestro cuerpo, sino también un dolor a veces espiritual. A veces tenemos dolor por una pérdida, a veces tenemos dolor porque alguien nos ha fallado, porque alguien nos ha traicionado. Pero debemos siempre estar alegres. Adorar al Señor no por lo que Él me da, sino por lo que es Dios. No por lo que Él me dé o por lo que no me dé, sino por lo grande y todopoderoso que es nuestro Padre Celestial. Y es un honor poder siempre servir a Dios y poder obedecer a nuestro Señor. Y vivimos en un mundo imperfecto. Cada uno de nosotros tenemos imperfecciones, ninguno es perfecto. Y vivimos en un mundo de seres así. Hay veces que hay personas que dicen, pero mira, fulano era de esta manera antes de tener X cosa y después cambió. No cambió, él sacó su verdadero yo. Hay veces que las personas cuando están en los procesos están humildes y después que el Señor los bendice o los restaura, cambian totalmente, sacan su verdadero yo. Bendito eres, Señor Jesús. También sucede, mis hermanos, que estamos muchas veces sin nada, muy parecido a lo que acabo de decir, sin trabajo, sin recursos, sin familia, sin sustento, sin nada. A veces estamos o están los que han pasado por eso, hasta en vicios, y el Señor viene, los sana, los restaura, los bendice, le da un hogar, le da una familia, le da negocios, le da un ministerio, bendito Dios. Y después que el Señor le da todo eso, se apartan de Dios. Entienden que no necesitan al Señor, siendo Dios quien nos da todo. Todo viene del Padre. Nada nosotros lo podemos hacer por nuestras propias fuerza, sino por la fuerza que nos da Dios, bendito Dios. Y debemos dar gracias a Dios por los regalos perfectos y por los regalos imperfectos que Dios nos da, porque el único perfecto es nuestro Padre Celestial. Ese sí es santo, ese sí es puro y ese sí es perfecto. A veces nos toca en la vida un jefe imperfecto, a veces nos toca un padre, una madre imperfecta, un esposo o una esposa imperfectos, hijos imperfectos, iglesia imperfecta, pero recordemos que el perfecto es Dios. No vamos a ver solamente los errores y las veces que nos falla cualquiera de esos personajes, de esas personas que le mencioné, sino vamos a poner nuestros ojos en nuestro Padre Celestial. Amén. Y cuando te enfocas en Dios, todo es más fácil y todo es más sencillo. Y nuestro gozo no puede depender de las circunstancias que estemos viviendo en nuestras vidas. Nuestro gozo debe de depender de nuestro Dios. Nuestro gozo tampoco debe depender de cómo esté nuestra cuenta en el banco o cómo esté en los bolsillos, ¿verdad, hermano santo? Sino que nuestro gozo debe depender de que dependemos y que nuestro sustento nos lo da nuestro Padre Celestial. Hay veces que cuando nuestra cuenta está chiquita, que me ha pasado, de repente uno ora y se pone en las manos del Señor y el Señor obra. Y a veces el que no te iba a pagar en un momento, tú recibes esos ingresos, porque Dios es así. Amén. Bendito eres, Señor Jesús. Nuestro contentamiento debe estar por encima del dolor, por encima del proceso. Alegres en la tristeza, alegres en el proceso, alegres en la enfermedad, alegres en todo tiempo, y vamos a ver la mano de Dios obrar en nuestras vidas. Amén. El Señor te dice, alégrate y goza, que yo te voy a bendecir. El Señor nos va a bendecir. Siempre Él quiere bendecirnos, siempre Él quiere ayudarnos,
siempre Él quiere protegernos, siempre Él está al pendiente del más mínimo detalle de nuestras vidas. Lo mínimo que nosotros pensamos, ahí está el Señor pendiente de nosotros, mis hermanos. Y la reacción de Job ante los acontecimientos fue: Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Dios. Y es verdad, Él fue que le dio todo y Él podía quitarlo cuando el Señor entendía, y así lo hizo. Adorar a Dios cuando no tienes nada, mi hermano, es algo normal, algo ordinario, pero adorar a Dios en medio de la enfermedad del proceso es algo extraordinario. Venir a la iglesia a un enfermo es algo extraordinario que estás haciendo, y es bueno. Si no tenemos nada, es excelente venir donde Dios, pero cuando usted está enfermo y como quiera acude a nuestro Padre Celestial, Él ve eso como algo, un esfuerzo extraordinario que está haciendo mi sierva, mi siervo por mí, y Él lo ve con agrado. Así que no importa el proceso, no importa la enfermedad, vamos siempre a acudir a nuestro Señor. Bendito Dios, santo eres, Señor Jesús. Y pasó con Job, que en medio de su proceso, ese siervo bueno y esforzado, bendito Dios, sus amigos y hasta su esposa comienzan a atacarlo, comienzan a calumniarlo, bendito Dios, comienzan a ser jueces de Dios, y el único juez es nuestro Padre Celestial. Y Jesucristo, en el versículo más corto, habla: Jesús lloró. Jesús lloró también por nosotros, bendito Dios. Y estuvo también en medio del dolor, experimentó el dolor y el sufrimiento. Y tuvo que padecer en la cruz del Calvario. Siempre me gusta mencionar eso, porque es importantísimo, porque fue un sacrificio demasiado grande, sin nosotros merecerlo. El morir en una cruz, en una muerte así por nosotros. Y Él también experimentó el dolor. Y si Él experimentó el dolor, nosotros también tenemos que experimentar el dolor en nuestras vidas. Y los amigos de Job lo traicionan, en el sentido de que comienzan a blasfemar, comienzan a decir cosas de Él sin saber. Y a veces nos pasa que los familiares, amigos, personas cercanas, cuando estamos en procesos, son los primeros que comienzan a calumniarnos, son los primeros que comienzan a hablar. Y muchas veces sin saber, porque las mentes nuestras y nuestros corazones, quien lo conoce es Dios, bendito Dios. Y muchas veces el Señor permite esos procesos en nuestras vidas, no porque estemos en pecado, sino porque el Señor lo quiere permitir, porque eso es lo que Él quiere y simplemente tenemos que obedecerlo. A mí me pasó, recuerdo que en el proceso cuando estuve con el tema de tiroides hace unos años, un familiar me preguntó: pero cuidado si tú estás bien delante de Dios. Y el Señor es el único que sabe cómo lo hace y cuándo lo hace y por qué hace las cosas. Bendito Dios. Otras veces el Señor permite enfermedades y problemas en nuestras vidas para poder tener un encuentro con Dios. Porque si no es así, mis hermanos, nos perdemos. ¿Cuántas personas en medio del COVID, cuando estábamos asustados todos, que creíamos que quizás el mundo iba a terminar, no se arrepintieron? Usted veía las redes y todo el mundo, lo más cristiano, mandando mensajitos y alabanzas, y aquí se fue el COVID y muchos están peores. Bendito Dios. Hasta hermanos, yo creí que las iglesias iban a estar llenas después del COVID, sin embargo hubo hasta un enfriamiento, bendito Dios. Entonces el Señor a veces tiene que permitir enfermedades para Él poder acercarnos, para Él poder llamar nuestra atención, para que podamos acercarnos más a nuestro Padre Celestial. Y antes de Job ser restaurado, comenzó hasta a cuestionarse y a desesperarse. Imagínense si sus amigos estén ahí todo el tiempo, en vez de ellos ir quizás con una agüita, quizás pasarle un pañito tibio en esas llagas, porque Job, aparte de perder sus bienes, de perder su familia, también tuvo una enfermedad, tenía lepra, bendito Dios. Y en ese proceso, en vez de tener a alguien, ni siquiera la esposa le decía: maldice al Señor, bendito Dios. Y en medio de todo ese proceso ya él está desesperado, bendito Dios, porque él era humano como nosotros. Santo eres, Señor Jesús.
Y Job dice, yo sé que mi Redentor vive, y si mi Redentor está vivo, puede restaurar todo. Puede restaurar todo si mi Redentor está vivo. Y en ese momento, de acuerdo a todo el libro de Job, que es bastante extenso, todas esas vicisitudes que él pasó, dice también la Biblia que el Señor se le apareció a Job en un torbellino, bendito Dios, y le dice, ¿y dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra? ¿Dónde tú estabas? Y la Biblia da una serie de detalles que Dios comienza a cuestionar de todo lo que el Señor hizo en la tierra y en el universo para poder crear los mares y de todo lo que existe, que nada más el Señor puede darlo porque fue quien lo creó. O sea, a Dios no podemos cuestionarlo, no podemos ponernos a enfrentar a nuestro Padre Celestial. A Él debemos simplemente obedecerlo, obedecerle al Señor. Bendito Dios, santo eres, Señor Jesús. Y es cuando Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Él lo había escuchado y él creía que entendía a Dios y que lo conocía, pero ahora era que realmente Job estaba conociendo al Padre Celestial. Y son en las pruebas, en los procesos, que tú puedes experimentar niveles espirituales y puedes alcanzar, tener un acercamiento más cercano con el Señor. En esos procesos, en esas noches de oración, de búsqueda, de lloro, de gemir ante nuestro Padre Celestial, es que verdaderamente podemos conocerlo. Y fue cuando Él tuvo un encuentro con nuestro Dios. Qué bonito es poder tener un encuentro con el Señor. Es hermoso poder estar en la presencia del Señor y que Él nos pueda hablar. A Job Él se le apareció, pero a nosotros a veces nos habla a través de sueños, nos habla a través de una prédica. El Señor siempre quiere hablarnos, Él siempre quiere estar cerca de nosotros, Él siempre quiere que le busquemos, mis hermanos. Bendito Dios. Y los que acusaron a Job ahora, ¿dónde estaban? Y la cosa no se queda ahí, mis hermanos. El Señor envía a esos 3 amigos de Job que hicieron holocausto y que se presentaran ante Job para que él orara por ellos. Bendito Dios. Para que Job, ese hombre enfermo al que tú criticaste, orara por ti. Qué hermoso es el Señor. Y en ese instante, el Señor, después que Job oró por esos hermanos, el Señor restauró totalmente a Job. Y Job vivió 140 años más posterior a ese proceso. Ojalá cada uno de nosotros, que el Señor, después de pasar un proceso, una enfermedad, nos permita vivir 140 años más. ¿Ustedes se imaginan? Qué bueno sería, bendito Dios. Santo eres, Señor Jesús. Y no podemos nosotros dejarnos alterar por las circunstancias, por los procesos, por los problemas. El otro no te tiene que llevar a su terreno. Si Job se lleva de los amigos, fracasa, bendito Dios. Pero él siguió firme. Puede ser que haya flaqueado en un momento, pero siguió firme y él sabía a quién le servía. Bendito Dios. Y la clave de esa restauración de Job fue que creyó al Señor, fue que fue obediente a Dios, fue que perdonó a esos amigos y a la misma esposa que le habían hecho lo que le hicieron, que lo calumniaron sin saber, que lo difamaron, bendito Dios, que no lo ayudaron, que no lo acompañaron. Y esa es la clave, que tenemos que perdonar. Y esto nos sirve a todos, me sirve a mí también en mi vida, que aun cuando tenemos procesos, aun cuando nos calumnien, debemos perdonar. Y la carne, el ser humano muchas veces no queremos perdonar. No cuando me salga, no es cuando te salga, debemos perdonar de inmediato, sin pensarlo mucho. Perdone y el Señor se va a encargar de restaurar, de restablecer todo lo que tenga que hacer, bendito Dios. Y Job tuvo todo nuevamente, doblemente le dio el Señor todo a Job, todo lo que había perdido. O sea que si tenía 7,000 ovejas, fueron 14, y así sucesivamente en cada tipo de animal, de ganado que tenía. Me imagino que igual las tierras. Cada amigo le llevó un anillo a Job, bendito Dios. El Señor le dio todo. Dice la palabra también que tuvo 7 hijos y 3 hijas nuevamente, y que eran hijos hermosos, que no habían otros en el lugar como los hijos de Job. El Señor se encargó
de restaurar. Él pasó un proceso, pero el Señor se encargó de devolverle todo, porque Él fue fiel, porque fue obediente, porque perdonó y porque se mantuvo con el Padre Celestial. Bendito eres, Señor Jesús. Y para culminar, quiero poner un ejemplo que es real del evangelista Gigi Ávila, el cual tuvo una situación también. Este varón, una de sus hijas, en un lugar él estaba predicando y de repente lo llamaron y le dijeron que su hija había muerto, que el esposo de la hija la había matado, la había acuchillado, bendito Dios. Y nosotros como padres no estamos preparados para ver un hijo partir, porque se supone que parten primero los padres y los hijos ya luego. Sin embargo, su hija la mataron, a ese evangelista, a ese hombre de Dios, le matan su hija. ¿Y qué hace él? Gigi, cuando llega, según estuve verificando, lo que hizo fue que se metió 14 días en ayuno para que a ese esposo de su hija no le cantaran cadena perpetua y para él perdonarlo. Y así lo hizo, fue y pidió perdón. El Señor a veces tiene batallas y procesos para sus mejores soldados, pero nosotros no podemos por eso echar hacia atrás, sino que debemos seguir hacia adelante, buscando la corona de vida eterna, que por eso estamos cada uno de nosotros aquí. Y de las peores batallas salen los más grandes testimonios, bendito Dios, para que otros también puedan acudir al arrepentimiento. Amén. Así que les invito a que leamos nuevamente el libro de Job. Me encanta la historia de Job, me encanta la historia de José, me identifico con ellos. Y el Señor hizo su obra en ese varón de Dios, el cual vino del honor al sufrimiento, pero fue restaurado y le fue devuelto todo lo que tenía. Si estamos en proceso, disfrutemos el proceso y busquemos cada día más a nuestro Padre Celestial, que Él se va a encargar de colocar todas las cosas en su justo lugar. Amén, mis hermanos. Pues hasta aquí este mensaje. El Señor habló a mi vida a través de él y espero que haya hablado también a la vida de cada uno de ustedes, mis hermanos. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga más.